Retomamos hoy la última parte en la página 17 donde nos hablaba de la época de esplendor de Israel. ¿Te acordás que habíamos quedado la última vez en esto que dice aquí? Ante los ataques del pueblo filisteo, los israelitas le reclaman a Samuel, último de los jueces, y yo te dije que fue el primero de los profetas, que le diera un rey para que los condujera a derrotar al enemigo. Surgió así la monarquía, que era ya costumbre en los pueblos vecinos, por eso también Israel pide tener un rey. Dios designó a Saúl y a su muerte le sucedió David, el gran rey que llevó a Israel a su esplendor. Y luego de David reinó su hijo Salomón, quien edificó el templo de Jerusalén. Para que no nos sea, como es una historia muy importante, David es muy importante, entonces vamos a, acompañándonos con imágenes, a repasar la historia de David que está contada en el libro de Samuel, que es una historia épica y que es muy importante. ¿Cómo fue que David llega a ser el rey de Israel? Eh, David aparece relatado en la Biblia. Tenemos que pensar en un chico muy joven. Era el menor de varios hermanos, eran en total 7 hermanos, y él tiene aproximadamente unos 17 años. Se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre, y esto no es un dato menor. Todos los grandes personajes que Dios fue eligiendo para ir modelando la historia de la salvación en espera del Mesías, en algún momento han sido pastores. Recuerden que Jesús decía, yo soy el buen pastor. David entonces era el pastor de las ovejas de su familia. Sus hermanos eran soldados del ejército del rey Saúl. El problema que tenía Israel en ese momento es que vivía en guerra con los filisteos. Los filisteos eran terribles guerreros porque tenían una gran habilidad para forjar el hierro, con lo cual tenían canilleras, escudos, espadas, lanzas de hierro, mucho más sofisticadas que otros pueblos. Entonces eran muy temidos porque siempre ganaban las batallas justamente por el armamento que tenían. Israel estaba en constante guerra con los filisteos que no los dejaban tranquilos y no los dejaban asentarse en su territorio. Este es más o menos el contexto. Entonces, David, que además de ser pastor, era músico y que era muy cercano a Dios, tenía la costumbre de rezar mucho y de cantar oraciones a Dios. De hecho, se le atribuye a David la composición de los salmos de la Biblia. Muchos de los salmos de la Biblia han sido escritos por David como oraciones a Dios cantadas. Entonces llega a la corte del rey Saúl y con la cítara, que acá ves la forma que tenía ese instrumento, toca para el rey. Y como David obviamente toca estas oraciones a Dios, hace bien al espíritu de Saúl y Saúl le toma mucho cariño. Pero bueno, la guerra no se soluciona y un día en que el ejército de los israelitas está de un lado y los filisteos del otro, sale un soldado llamado Goliat, famosa la historia de Goliat, que decían que era gigante porque era altísimo, además con el escudo, la lanza, la coraza, el casco, bueno, era más impresionante todavía y desafía diciendo, bueno, primero que insulta al Dios de Israel, se burla de ellos, y entonces les dice que a ver cuál de ellos se anima, cuál israelita se anima a pelear con él, que si le gana, entonces los filisteos serán esclavos de Israel. David en ese momento estaba en el campamento, porque había ido a llevarle comida a sus hermanos. Cuando escucha esto, se pone furioso porque insulta a su Dios y entonces le dice al rey, no puede ser, alguien tiene que pelear contra este gigante, nadie va a ir, voy yo. Saúl se queda muy sorprendido, preocupado, bueno, le da su armadura, pero era tan petizo, David, y pequeño, joven, que no podía caminar con la armadura. Entonces se la saca y dice, no, no, yo voy con mi Dios me va a defender, mi Dios es mi escudo. Y va con la honda o con la gomera,
porque él usaba eso siempre para cazar pájaros cuando estaba en pleno campo para poder comer si no podía volver a su casa mientras cuidaba las ovejas. Se presenta ante Goliat tan armado y Goliat obviamente se burla de él. Dice, con esa piedra, con ese palo me vas a venir a pelear, te voy a aplastar. Y él le dice, por mí pelea el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos. Es así que entonces David lanza una piedra y pega en la frente de Goliat, en un punto justo donde Goliat entonces cae desmayado. David rápidamente toma la espada de Goliat y le corta con ella la cabeza. Entonces, al ver esto, obviamente, el ejército israelita sale inmediatamente en persecución de los filisteos y ganan definitivamente la guerra. Entonces, David va a ser aceptado por todas las tribus de Israel, las 12 familias de Israel, como el rey. Va a ser el que va a poder unificar a estas tribus que estaban peleadas unas con otras. Dios le va a encargar a Samuel que unja a David, que le dé una bendición especial para marcarlo como el futuro rey de Israel. Y es así que cuando David asume como rey, elige Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén, para llevar allí el arca de la alianza, que acá ves en esta foto. El arca de la alianza era toda de oro y adentro estaba la Biblia, en rollos de papel, las escrituras que ellos adoraban como presencia de Dios en medio del pueblo, la palabra de Dios. Entonces se hace una procesión llevando el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén y cuenta la Biblia que David danza para Dios y lo hace en ropa interior, descubriéndose ante Dios, como quien se muestra ante Dios sin esconder nada, alabando a Dios con un amor inmenso y una gran alegría. Esto es famoso en la historia de David. David se casa con la hija de Saúl y después va a tener otras esposas, porque era costumbre en la época. Va a ser un gran rey, va a ganar muchas batallas, va a ganarle a todos los enemigos que se le enfrenten. Y va a ser el padre del rey Salomón. El rey Salomón es el que construye el primer templo en Jerusalén, en honor a Dios. Que acá tenés una idea de cómo podía ser el templo. Un templo que fue destruido varias veces, hoy en día ya no existe, solo queda uno de sus muros. El rey Salomón, hijo de David, no va a ser tan fiel a Dios, va a tener muchas esposas y le va a permitir a esas esposas que traigan sus dioses, con lo cual ya no va a ser lo mismo que con David, pero es un rey muy famoso por su sabiduría. Sigamos entonces, aquí cerramos la historia de David, que es muy importante porque fíjate una cosa, que a Jesús se le llama hijo de David, porque él es descendiente de la familia de David. San José es el que desciende justamente de la familia de David. David, el rey David, había nacido en Belén. Jesús nace en Belén justamente para probar que él es el Mesías, el descendiente de David. Pasemos a la página 18. Dice aquí, la división de Israel. Tras la muerte de Salomón le sucedió su hijo Roboam. Durante su reinado surgieron enfrentamientos entre las tribus de Israel, ¿te acordás? Las 12 familias. Como resultado de estos enfrentamientos, el reino se dividió en dos. El reino de Israel al norte, con capital en Siquem, y el reino de Judá al sur, con capital en Jerusalén. Fíjate que Judá va a ser lo que va a quedar como último. Ahora vamos a ir viendo cómo ese reino se fue dividiendo y destruyendo cada vez más. Y la Biblia nos dice claramente que esto se debió a la infidelidad del pueblo, que ya comenzó con Salomón cuando permitió que sus esposas adoraran a un dios muy famoso pagano que se le llamaba Baal. Ahora vamos a continuar un poco con la historia. Fíjate que dice aquí, desde el 721 antes de Cristo, la caída del reino de Israel.
Luego de la división, el reino de Israel, por influencia de los cananeos que vivían ahí en esa tierra, adoptó el culto al dios Baal. Esto es lo que yo te decía. Y las costumbres paganas. El profeta Elías denunció esta infidelidad del pueblo hacia Dios y lo llamó a la conversión. Aprovechando la inestabilidad política del reino, el imperio asirio invadió su territorio y lo conquistó. Una parte de la población fue deportada a Nínive, la capital del imperio, la capital de Asiria. El reino de Israel pasó a ser una provincia asiria. Y acá me quiero detener porque normalmente no estudiamos especialmente a los profetas, pero tienen un mensaje maravilloso en sus libros. Elías no figura como libro aparte. Nosotros tenemos varios profetas que lo que ellos vivieron y predicaron está con su nombre. El libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel. El profeta Elías es considerado por el pueblo de Israel el más importante y su historia está en el libro de los Reyes. Detengámonos a mirarla un poquito. En ese momento el reino de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el norte tenemos al rey que se llamaba Ahab, que se había casado con una reina extranjera, fenicia, llamada Jezabel. Muy famosa fue Jezabel, justamente por su crueldad. Obviamente Jezabel no creía en el Dios verdadero, en el único Dios de Israel, y entonces impuso su religión, lo que le llamaban los Baales, ¿no? Los dioses del pueblo fenicio, y empezó a obligar al pueblo de Israel a rendirle culto a los Baales y a otros dioses. Los profetas del pueblo de Israel que se acercaban a denunciar esto, a decir que esto no lo debían hacer, que le decían al pueblo que no, que permanecieran fieles a Dios, eran asesinados por Jezabel. Uno tras otro, los profetas fueron asesinados por orden de la reina Jezabel. Es así entonces que aparece de pronto en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, Elías, profeta de Dios, que aparece en un momento en que Dios, la Biblia lo cuenta así, pero bueno, ya cansado de tantas infidelidades de su pueblo, manda una gran sequía. Durante meses no llueve. Y le dice Dios a Elías que huya y se refugie en una cueva. Y Dios hace que unos cuervos le vayan llevando alimento a Elías. Cuida de Elías. Y después le dice que vaya a Sarepta, una ciudad donde hay una viuda que no pertenece al pueblo de Israel, que es extranjera. Y esto es importante, porque ya desde el Antiguo Testamento Dios muestra que es un Dios que no es solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Va a casa de esta viuda, llega y le pide por favor alojamiento y comida. Y la viuda le dice: estoy yo sola, soy viuda y tengo a mi hijo. No tengo más harina que para hacer un poco de pan. Amaso con esta harina que tengo el pan y ya después mi hijo y yo vamos a acostarnos a morir porque ya no tenemos nada para comer. Entonces Elías le dice que vaya y que amase para él. Ella amasa, le da, comparte lo que tiene con Elías, y a partir de ese momento, a través de Elías, Dios hace el milagro de que la harina que había en el tarro nunca más se acaba y el aceite tampoco, de manera que a esta viuda nunca más le va a faltar el alimento. Pero después el hijo de la viuda cae enfermo y Elías nuevamente, con el poder que Dios le otorga, cura al hijo de la viuda. Después de esto entonces Elías va a enfrentarse, muy enojado, al rey Ahab para decirle que es infiel, que ha abandonado al Dios de Israel, que no puede ser que continúe haciéndole caso a la reina Jezabel. Entonces le dice, lo desafía
a ir al Monte Carmelo, que es un monte que existe hoy en día, acá te acerco una imagen, allá en Palestina, el Monte Carmelo, van a la cima del monte y le dice, bueno, vamos a erigir ahí un altar, que vengan todos los sacerdotes de Baal y de esa religión de la reina Jezabel, que vengan todos, aparentemente la Biblia habla de 400, que hagan un altar, ponen un animal para el sacrificio, pero no pueden prender el fuego. Yo voy a hacer lo mismo. Entonces se erigen dos altares, uno con los profetas de Baal, digamos, de parte de Jezabel, y el otro lo hace Elías. Se ponen animales sacrificados, uno en cada altar, y entonces Elías dice, bueno, récenle a sus dioses, a ver, que prendan fuego. Los sacerdotes de esta religión, de los Baales, rezan todo el día, desde la mañana temprano, y obviamente el fuego no se enciende en el altar. Elías, ya llegada la tarde, se burla de ellos y dice, parece que sus dioses están dormidos, sus dioses no existen, no sirven para nada. Yo voy a invocar al verdadero Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces Elías reza a Dios y le pide que por favor muestre que Él es el Dios verdadero. Manda a que no solamente nadie prenda fuego, sino que tiren agua sobre la leña. La leña mojada, vos sabés que no prende. Y sin embargo entonces, una vez mojada la leña, ante la oración de Elías, cae un rayo desde el cielo y se prende fuego. Entonces todo el pueblo que estaba mirando cae de rodillas arrepentido y dice, uy, el Señor es Dios. Y ahí se da cuenta el pueblo que habían estado adorando a dioses falsos. Entonces Elías hace perseguir a todos los sacerdotes de esta otra religión, los sacerdotes de Jezabel, y dice la Biblia que les corta el cuello a todos. Entonces Jezabel manda perseguir a Elías para matarlo como mató a otros profetas. Elías se escapa, se esconde en una cueva y es ahí que tiene un encuentro muy especial con Dios. Elías entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram. Bueno, es así como vemos a través de Elías que Dios es un Dios que habla en el silencio, en la calma, en la brisa. Y llega a nosotros y a nuestro corazón así. Finalmente Jezabel cuenta la historia que sus mismos súbditos, cansados de los abusos y los maltratos, desde un balcón alto del palacio, la tiran abajo y la matan ellos mismos. Como que Jezabel recibe su propio castigo por ser tan cruel, ¿no? Y tan mala persona. Elías después es el que vuelve a subir al Monte Carmelo a pedirle a Dios la lluvia, y Dios entonces manda la lluvia escuchando a Elías. Continuamos en la página 18 y tenemos debajo el reino de Judá y la reforma religiosa. En el reino de Judá se mantuvieron en el trono los descendientes del rey David. La autoridad política del monarca, del rey, se consolidó con la autoridad religiosa del sumo sacerdote del templo.
Es decir, que el templo pasó a tener también como autoridad religiosa a un sumo sacerdote. En este período surgieron los grandes profetas. Isaías, que yo te decía que tienen el nombre en el Antiguo Testamento, hay un libro con el nombre de cada uno de ellos. Isaías, Miqueas, Sofonías y Ezequiel. Ellos anunciaron al Mesías, quien vendría a instaurar el nuevo reino de Dios. Pero esta fe fue puesta a prueba. El reino cayó bajo el imperio babilónico, o sea, tenemos una segunda invasión de un ejército enemigo, que invadió Jerusalén y destruyó el templo construido por Salomón. Parte del pueblo de Judá fue deportado a Babilonia y permaneció fiel a su Dios. Tenemos aquí el regreso del exilio. El rey persa, ya estamos ahora entonces en la época de otro imperio, el imperio persa. Teníamos los asirios, fueron los primeros que invadieron. Después los babilónicos y ahora los persas. El rey persa Ciro el Grande conquistó el imperio babilónico y permitió a los judíos regresar a su tierra como parte del imperio persa, o sea, como parte del imperio, pero podían regresar a esa región y practicar libremente su religión. Bajo la guía de los líderes Esdras y Nehemías, hay dos libros en el Antiguo Testamento que se llaman, uno Esdras y el otro Nehemías. En 535 a.C. se reconstruyó el templo de Jerusalén. Se fijó el texto de la Biblia y se definieron las formas del culto. Los sacerdotes se erigieron como los principales unificadores del pueblo. Ahora ya no va a ser un rey el que va a unificar el pueblo, que en síntesis el único que pudo lograr esto fue el rey David, como ya vimos. Ahora van a ser los sacerdotes del templo los que van a mantener unido al pueblo a través de la religión. Y ahí empieza aquí a crecer el culto, lo que llamamos las formas de rezar, las oraciones, las fiestas religiosas, que para cuando llegue Jesús van a estar mucho más ampliadas. Pasemos ahora a la página 19 y tenemos Alejandro Magno, dueño del mundo. Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó el imperio persa e instauró el imperio más grande conocido hasta entonces. Son los griegos los que vienen con él. Fíjate cómo en la historia, lo que estamos recorriendo rápidamente es la historia no solo del pueblo de Israel, la historia en general, la historia antigua, cómo en determinados momentos, ¿te acordás con Moisés? El gran imperio era el de los egipcios, después vino el de los asirios, después el de los babilonios, después el de los persas, y ahora tenemos a Alejandro Magno y los griegos. Entonces, el imperio dominante siempre conquistaba a los países de alrededor. Tenemos aquí entonces, tras su muerte repentina, este imperio se dividió entre sus sucesores, porque Alejandro Magno no tuvo hijos. Entonces, el imperio se dividió entre sus generales, los generales de su ejército. El territorio del antiguo reino de Judá quedó bajo el dominio de los gobernantes lágidas y luego de los seleucidas. Obviamente esto es una historia que la pasamos rápido, pero no vamos a detenernos en estas palabras tan complicadas. La cultura griega fue penetrando las formas de vida judía. Como reacción, algunos judíos se aferraron a sus tradiciones religiosas. Este fue el surgimiento del grupo de los asideos, de quienes provienen los fariseos, repetidamente mencionados en los evangelios. Jesús criticaba mucho a los fariseos. Los fariseos eran muy exagerados en las leyes. Habían inventado más leyes religiosas de las que en su momento dejó Moisés. ¿Y esto por qué? Como respuesta a que el pueblo empezaba a contagiarse de la religión griega. Entonces es como que se pusieron mucho más exigentes, pero de tanta exigencia se alejaron de la voluntad de Dios. Por eso Jesús criticaba mucho a los fariseos. Tenemos después los macabeos. El rey Seleucida Antíoco IV Epífanes saqueó
el templo de Jerusalén y prohibió las manifestaciones religiosas judías. O sea que cuando llegó este momento de que empezó a reinar la cultura griega, se le prohibió entonces a el pueblo de Israel seguir manifestando su fe a Dios, practicando su culto. Y entró al templo, si bien no lo destruyó, le sacó todo lo que había dentro, que era de oro, todas las riquezas. Comenzó así una verdadera persecución contra el pueblo. Frente a esta situación, el sacerdote Matatías se rebeló y junto con sus hijos, Judas Macabeo, Jonatán y Simón, emprendió una guerra contra el dominio seleucida. Esto está contado en los libros de los Macabeos, en el Antiguo Testamento. Tras lograr la victoria, los Macabeos instauraron la dinastía de los Asmoneos. Como en la época del rey David, los reyes asmoneos detentaron la autoridad política y religiosa. O sea, volvemos a tener reyes fieles a Dios, que entonces son tanto autoridad política, como gobierno del reino, y autoridad religiosa, como lo fue David. Pasamos entonces ahora a 63 años antes de Cristo. La conquista romana. El general romano Pompeyo conquistó Judea, que pasó a ser una provincia del Imperio Romano. Fíjate cómo Judea fue provincia de uno, provincia del otro, sufrió diferentes invasiones. Un procurador designado en Roma controlaba a los reyes judíos y garantizaba la fidelidad al imperio. O sea, los judíos seguían teniendo reyes, pero ya ese rey era como empleado del procurador romano, de acuerdo a lo que sería un gobernador. Herodes el Grande, hijo de un oficial de un rey asmoneo, se hizo nombrar por Roma rey. En este periodo hubo constantes rebeliones contra el dominio romano que se hacía sentir en los impuestos que los judíos debían pagar a los romanos. Claro, porque la forma en que el imperio romano seguía creciendo es provincia, país que conquistaban, le cobraban impuestos y todo ese dinero iba para el crecimiento del imperio romano. Entonces, Herodes el Grande es el que va a estar gobernando cuando nace Jesús. Ven que acá dice, nace el Salvador. En la ciudad de Belén, patria del rey David, esto ya te lo dije antes, nace Jesús, el Mesías prometido a Israel desde hacía siglos, fíjate, desde que empezamos esta historia, desde Abraham, en contraposición a las expectativas que muchos judíos tenían. No es un militar, ni un caudillo que viene a pelear contra el poder político de turno, que es lo que los judíos querían. Es Dios, hecho hombre, que viene a romper las estructuras, pero del pecado y de la muerte, para traer un mensaje nuevo de vida y esperanza. Años más tarde, con la muerte y la resurrección de Jesús, se sella la alianza nueva y eterna entre Dios y los hombres. Y los apóstoles entonces van a ser los que van a escribir el Nuevo Testamento. Y con esto cerramos muy resumidamente lo que nos cuenta la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento.